Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Hemos desarrollado la temática de la huelga minera en Cananea como uno de los antecedentes de la Revolución Mexicana, y desde luego todo esto influyó en lo que después fue la Guerra Cristera. De alguna manera todo esto tiene una gran relación. Habíamos visto cómo la revista Proceso publicó unos artículos en los cuales Ruiz Harrell dudaba de toda una serie de conceptos ya aceptados por la historia en relación a la huelga de Cananea. Y desde luego otros historiadores entraron contraatacando a Ruiz Harrell, diciendo que lo que él estaba planteando pues estaba mal fundamentado. El hecho es de que pues la huelga de Cananea generó una gran represión por parte del gobierno en contra de los obreros. Esa huelga de Cananea tuvo gran influencia del magonismo, de muchos personajes que tenían nexos con algunos de los líderes de la huelga de Cananea, que fue una de las cunas, uno de los resortes que dieron origen a la Revolución Mexicana. Como vimos, pues en realidad hubo una gran represión en contra de los trabajadores por parte de la empresa, por parte de la policía, por parte del gobierno de Porfirio Díaz y por parte del gobierno del estado de Sonora. Fue una masacre. Ante esta, los obreros mexicanos corrieron hacia el Palacio Municipal allá en Cananea, Sonora, a pedir armas para defenderse, pero encontraron el palacio ocupado por estadounidenses de Green. Green era el dueño de la fábrica, de la mina, que acababan de ser designados como policías los estadounidenses por el jefe político mexicano Pablo Ruiz. Esos nuevos agentes arrestaron a los deudos y los encarcelaron. Ya había sucedido la masacre, los deudos de estos muertos estaban protestando. La policía estadounidense en territorio mexicano detiene a estos deudos y los lleva a la cárcel. Green, dueño de la mina, avisó a la población de Bisbee, en Arizona, diciendo que los mexicanos estaban matando estadounidenses en una guerra de razas. Los dueños de la mina Copper Queen ofrecieron $10 a quienes aceptaran ir a rescatar a sus paisanos. El gobernador Rafael Izabal tomó el tren hacia Nogales, Arizona, cruzando por territorio estadounidense, y en Magdalena ordenó al jefe de la policía fiscal, el polaco Kosterlinski, que se dirigiera con sus hombres a Cananea. El gobernador viajaba con otra partida militar a la que apeó en Imuris para que llegara caminando a Cananea. En Arizona se encontró con 264 vaqueros contratados por los propietarios de la mina Copper Queen, dirigidos por 12 Rangers, comandados por el coronel Thomas Rinning. Los huelguistas, al enterarse de que habría de arribar el gobernador Izabal a Cananea, acudieron a las 11 de la mañana a la estación ferroviaria a recibirlo, en el entendido de que estaría acompañado por soldados mexicanos destinados a salvaguardar a los obreros. Pero se llevaron la sorpresa de que con el gobernador viajaban los esbirros de la Copper Queen. Al día siguiente, 2 de junio, los voluntarios extranjeros que llegaron con Izabal recorrieron Cananea y asesinaron a 7 mexicanos, y un mexicano mató a un ranger.
se suscitó un tiroteo incontrolado hasta las 8 de la noche, en que arribó al destacamento de la policía fiscal Kosterlinski, quien ordenó el cese al tiroteo, desarmó a los extranjeros, los envió de regreso a su país y estableció la ley marcial. Asevera este historiador que Izábal sufrió fuerte reprimenda por su actuación, porque expuso a Porfirio Díaz a graves críticas por parte de la prensa. Esta información, este artículo de la revista Proceso, fue publicado con motivo de una nueva huelga en la compañía minera de Cananea, que dio inicio el 28 de agosto de 1989, 83 años después del primer paro, del paro al que nos estamos refiriendo. Esta era la situación, pues sí, que se padecía en la mina de Cananea, en esta población de Cananea, Sonora. En el número 674 de la revista Proceso, del día 2 de octubre de 1989, firmado por el articulista Héctor Rivera, aparece un artículo en las páginas 54 y 55, intitulado La visión de Ruiz Harrell sobre Cananea distorsionada, dice el historiador González Navarro. El historiador Moisés González Navarro asevera que Rafael Ruiz Harrell, en su artículo en la revista Proceso sobre la huelga de Cananea, nunca probó que esta no fuera la cuna de la Revolución Mexicana. González Navarro es autor del tomo cuarto de la obra Historia Moderna de México, dirigida por Daniel Cosío Villegas. Hay cierta desproporción entre los 8 años de investigación de Harrell y el resultado. Bueno, pues Ruiz Harrell presumía que se ocupó durante 8 años de investigar la huelga de Cananea, que lo hizo llegar a las conclusiones a las que llegó, pero aquí González Navarro decía, bueno, pues fueron 8 años tirados a la basura. Ruiz Harrell distorsiona la historia. Las hijas del general Esteban Vaca Calderón, Guadalupe, Vita y Redención, enviaron una carta pública aparecida en el número 673 de la revista Proceso, a la que anexaron una copia de un artículo periodístico de Enrique Flores Magón, en el que reconoce la importancia de la huelga de Cananea y de la participación de Vaca Calderón y Miguel M. Diegues. Las hijas de Vaca Calderón dijeron: si nuestro padre viviera, se encargaría personalmente de poner a Ruiz Harrell en el lugar que merece. Bueno, pues Ruiz Harrell había dicho que ni Vaca Calderón ni Manuel M. Diegues participaron en la huelga. Ya hemos visto aquí los detalles de la participación de estos individuos. Moisés González Navarro dice que Ruiz Harrell tampoco prueba que el propietario del mineral, el estadounidense William C. Green, provocara la huelga por estar en quiebra. Esa tesis va en contra de los datos de Nicolau Dolwer, autor del libro Historia Moderna de México, en el que Dolwer sostiene que Cananea no estaba en quiebra. Hacia 1909, su capital ascendía a $8,640,000, con dividendos totales de $6,137,809, siendo, tal vez, la empresa más próspera de todas las industrias estadounidenses en México. El autor David M. Pletcher asegura que Green se manejaba como un señor feudal, con actitudes paternalistas y halagadoras hacia los peones, a quien pagaba salarios de la mitad de los sueldos
de los peones mexicanos, a quien pagaba salarios de la mitad de los sueldos que recibían los estadounidenses. No fue una huelga aislada. El PLM, el Partido Liberal Mexicano, el magonismo, Vaca y Diegues estuvieron vinculados a ella. Por lo tanto, Cananea fue una de las cunas de la revolución. En un escrito que Ricardo Flores Magón envió a Esteban Vaca Calderón y a Manuel M. Diegues el 3 de marzo de 1906, les dice: Cananea no es un único punto en el que los correligionarios se organizan con el fin de obtener la libertad del pueblo. En ese mismo mes llegó a Orizaba el obrero tejedor militante del PLM, José Neira, ofreciendo sus servicios a la fábrica de Río Blanco, la más grande del cantón de Orizaba, con una planta laboral de 2.350 obreros, cuando la totalidad de los trabajadores de las fábricas de Veracruz era de 6.000. Pero ya de esta temática, sobre la huelga textil en Río Blanco, Orizaba, que es otra de las cunas de la Revolución Mexicana, muy influenciada por el magonismo, por el anarquismo, hablaremos en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.